¿Qué tal? Soy Sio Tenorio y esto es Política y Poder. Desde que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, hubo un cambio importante en la política exterior de nuestro país. Se volteó a ver a América Latina. Esto no pasaba desde hace muchas décadas, donde la relación estaba más enfocada con los Estados Unidos. Y no solamente es el cambio lo relevante, sino todo lo que ha pasado en la región en estos últimos años. Una crisis política en Bolivia que enfrentó el entonces presidente Evo Morales, Juan Guaidó, líder del Congreso de Venezuela, que se proclama presidente, todo el tema de las caravanas migratorias de Honduras, Guatemala, El Salvador, hasta la polémica más reciente que hemos vivido por el nombramiento de nuestro embajador en Panamá. De estos temas y cómo se está viviendo la relación entre México y América Latina, hablaremos el día de hoy. Si me distingue con su compañía, abordaremos estos temas en los próximos minutos. El invitado de este programa, conducido por el maestro Sio Tenorio, es Maximiliano Reyes Zúñiga, quien actualmente es el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores y responsable de las relaciones con los países de América Latina y el Caribe. Así dará seguimiento puntual a los organismos de la región. Supervisa las labores de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala y entre México y Belice. Fue nombrado el 1 de diciembre del 2018. Licenciado en Economía, maestro en Gestión Pública Aplicada y candidato a doctor en Administración Pública. Fue diputado local en la Ciudad de México, donde encabezó el Comité de Asuntos Internacionales de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En la Administración Pública Federal fue director de Cooperación Bilateral en la Procuraduría General de la República. Ha trabajado en la Secretaría de Gobernación, en Ferrocarriles Nacionales de México y en Petróleos Mexicanos, entre otras. Ha sido miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y docente en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Anáhuac. Pues bien, para hablar de estos temas está con nosotros el subsecretario del ramo, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, a quien le agradezco mucho la gentileza de su tiempo para poder platicar un poco con nosotros de estos relevantes asuntos para el país. Bienvenido, estimado subsecretario. Y pues preguntarte, la realidad es que durante las últimas 4 décadas no había habido un gobierno de izquierda en nuestro país. Hoy tenemos claramente un liderazgo de este tipo con Andrés Manuel López Obrador y ha replanteado las relaciones exteriores. Particularmente volteó a ver hacia América Latina, deposita este mandato en el canciller Marcelo Ebrard y particularmente en tu persona como subsecretario para esta región. ¿Cómo está México hoy frente a América Latina? ¿Cuáles son los retos? Ha habido momentos muy importantes que han pasado en estos 3 primeros años, como lo que pasó con Juan Guaidó en Venezuela, lo que pasó con Evo Morales, que son situaciones que te ha tocado vivir y conocer de primera mano. Cuéntanos, por favor, cuál es la perspectiva de México en este momento con América Latina. Muchas gracias. Claro que sí. Yo añadiría que en las últimas 2 décadas, además, los gobiernos en turno habían olvidado mirar y coordinar acciones y políticas con América Latina y el Caribe. Por diversas circunstancias se volteaba solamente al norte y pues nuestra región de pertenencia había quedado olvidada. El presidente López Obrador, como bien lo comentas, nos dio el mandato al inicio de su gobierno, desde antes, desde que ganamos la presidencia de la República y en el periodo de transición, de acercarnos nuevamente a la región. Hoy, a 3 años de dichos trabajos, 3 años y medio, puedo decir que México ha recuperado fehacientemente su rol de liderazgo en América Latina y el Caribe. Somos muy activos y estamos muy presentes en Centroamérica, especialmente por el asunto migratorio, pero también porque hemos llevado 2 de los programas sociales insignias de este gobierno, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vidas, para atender
el fenómeno migratorio a Honduras, Guatemala, El Salvador. Se llevará en este año a Haití, muy probablemente a Cuba también. Con Sudamérica hemos incrementado nuestra actividad comercial sustancialmente. Se han mejorado las balanzas comerciales entre México y los países sudamericanos. Y con el Caribe tenemos un pendiente que materializaremos este año, que es acercarnos más y pasar de una relación de cooperación y ayuda a una relación con mayor dinamismo comercial, mayor intercambio cultural y turístico, y también mayor conjunción diplomática. Los 2 años previos presidimos la CELAC, la revivimos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. México asumió la presidencia en enero de 2020 y fuimos reelectos por unanimidad para 2021. Ahora la acabamos de entregar a Argentina. Este año vamos a presidir varios organismos multilaterales de la región. La Alianza del Pacífico es la más importante, gran acuerdo comercial del que formamos parte con Chile, Colombia, Perú, y al que seguramente en este año se incorporará Ecuador, y que ya se incorporó Singapur como estado asociado. Oye, subsecretario, perdón que te interrumpa aquí. En este sentido, pues por el otro lado, nos hemos alejado o hemos tomado cierta distancia de la OEA, dándole más dinamismo y más fuerza a estos otros organismos que tú comentabas. ¿Cuál es la perspectiva ahí con la OEA? Bueno, nuestra posición ha sido pública, de diferencia a la organización, más que a la organización, a su dirigente, a Luis Almagro, y al cuerpo directivo, que han actuado de manera facciosa e injerencista en distintos procesos democráticos que se han vivido en el continente. El más claro, pues, fue el golpe de Estado a Evo Morales a partir de un supuesto análisis de la OEA sobre las elecciones en las que él fue reelecto, y que posteriormente reconocieron que había estado mal. La propia OEA reconoció eso. Entonces, nuestra posición se mantiene ahí, diferencias con la directiva actual y la propuesta de México de refundar o reformular al organismo. Necesitamos un organismo acorde a la realidad actual, necesitamos un organismo que cohesione a los latinoamericanos y caribeños con Estados Unidos y con Canadá, y no que nos divida. Te voy a poner un ejemplo muy, muy práctico. La Unión Europea, en este proceso de pandemia, se dedicó a conseguir vacunas y material médico e insumos para sus países miembros. Incluso recuerdo que el año pasado emprendió 2 acciones legales en contra de farmacéuticas por incumplir en la entrega de vacunas. Es decir, defiende y cohesiona los intereses de sus países miembros. Acá, la directiva de la OEA pues no ha conseguido ni una jeringa para aplicar las vacunas, y hay una gran necesidad, sobre todo en los países más desfavorecidos. Entonces, nuestra diferencia se mantiene radicalmente, y se mantendrá en tanto esta persona siga ahí. Muchas gracias, secretario. Tenemos que ir a una breve pausa. Si me permites, regresando, abordamos ya un poco más la situación que viene hacia adelante en la región. Claro que sí, con mucho gusto. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento, y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete!
estimado subsecretario, pues te han tocado vivir momentos muy importantes. Ya hacía referencia al tema de Evo Morales. Recuerdo ahí que tu participación fue clave en ese momento. Por supuesto, los temas de Venezuela. No ha sido fácil estos 3 años lo que ha sucedido en la región. Sin embargo, como bien nos comentas, hay un liderazgo importante que está llevando nuestro país. Sin embargo, en los últimos días ha habido pues cierta polémica o cierta tensión de los medios por la postulación de nuevos embajadores en la región. Entiendo que están pendientes todavía la aprobación de varios embajadores en el Senado de la República. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta relación con los países en este momento de crisis y también cuál es la perspectiva hacia adelante con los cambios de embajadores que ha instruido el presidente de la República y que seguramente tú eres el artífice de que se logre la aprobación de estos nombramientos. Sí, claro. Bueno, a los temas que añadiste, que comentaste, perdón, yo añadiría el asunto migratorio al inicio del sexenio, la formación en aquel entonces de las caravanas mismas que ya no han vuelto a suceder, y el cambio en los gobiernos derivado de los distintos procesos electorales de cada país, de prácticamente todas las naciones latinoamericanas y caribeñas. Este año pues vendrá Colombia y ya muy pronto Brasil también. Entonces, pues todo eso implica retos importantes, sin duda, y que nos parece que hemos sabido manejar correctamente desde la perspectiva de no injerencismo y de refrendar el liderazgo de México en la región. Con los nuevos embajadores en mi región, habrá 4 movimientos. En realidad estamos esperando ya solamente el beneplácito de uno de ellos. Todos están en el proceso de obtener el beneplácito y también una vez eso, los trámites que se tienen que hacer en México, en Palacio Nacional y en el propio Senado. Te puedo decir que los nuevos embajadores y la embajadora pues son personas muy cercanas al presidente López Obrador, muy cercanas a nosotros, a nuestra visión de lo que debe ser la política exterior para la región, y eso es bueno porque pues habrá representantes directos, representantes, por decirlo de alguna manera, personales o íntimos del presidente en los países. Entonces estamos contentos que además a mitad del sexenio retomemos el aire, el vigor, la fuerza que no habíamos perdido, pero que sí vamos a potencializar mucho más. Todo va caminando conforme a los tiempos normales. Recuerdo que en 2019 pues cambiamos prácticamente a todos y hubo procesos que se tardaron hasta un año, no porque hubiera alguna objeción, sino porque tenemos que esperar los tiempos en los países a donde nos representan y también respetar los tiempos del Senado mexicano. Pero todo va marchando sobre ruedas muy bien. Sí, aquí no puedo pues dejar de mencionar en particular lo que ha sucedido con Panamá en los últimos días, pero por lo que nos comentas, pues el proceso sigue su curso y es muy probable que esto no haya sido más que unos días de cierta polémica en los medios de comunicación y con algunos actores políticos y de la población en general. Entendería que no deberíamos, digamos, tener una situación distinta a lo que está sucediendo con los otros 3 países que nos comentas que están en proceso de cambio de embajador de nuestro país. No, ninguna. Panamá está avanzando en tiempo y forma y no tardamos en recibir ya el beneplácito y en que la embajadora pueda comparecer ante el Senado mexicano. Exacto. Entonces, y digamos, en este caso en particular de la propuesta del presidente de la República de comparecer en el Senado, pues se trata de una vieja compañera de los senadores, ¿no? De la senadora o ex senadora Jesús Rodríguez, que para que sepa el auditorio, recuerde el auditorio, era la suplente de la ministra Olga Sánchez Cordero, que al regresar de la Secretaría de Gobernación,
pues dejó su cargo en el Senado, pero ahora recibe esta invitación del presidente de la República para estar en Panamá. Pues qué bueno que nos aclaras, porque bueno, se despertó mucha polémica en este sentido sobre la situación de Panamá. Qué bueno que le recuerdas a Vittorio y a mí en particular lo del tema migratorio, porque sin duda ese es un punto de conflicto con los Estados Unidos, ¿no? Si bien es un problema que nace en nuestros países, que nace en la región, la realidad es que pues, la presión viene también del norte, ¿no? Porque para allá van todos los flujos. Sorprendió mucho la decisión del presidente López Obrador en ese momento de darle a la Cancillería y particularmente a la subsecretaría de tu cargo la responsabilidad de operar estos temas cuando tradicionalmente o en términos de facultades los temas de migración estaban más ubicados en la Secretaría de Gobernación. Cuéntale, por favor, al auditorio, pues cómo fue este proceso que les tocó vivir y como bien mencionas, pues hoy está, aunque sigue la problemática vigente, la realidad es que ya no es la situación tan compleja que se observaba por allá en los primeros meses de la administración. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, primero quiero decir que el presidente López Obrador ha cambiado la perspectiva para enfrentar la migración de un tema de amenaza a la seguridad regional o a la seguridad nacional a un asunto de necesidades de generar desarrollo en los lugares de origen de la migración. Eso ha sido muy claro y de ahí que el gobierno de México, a través de los recursos para cooperación internacional, que además son recursos que solamente se pueden utilizar para cooperación internacional, esté invirtiendo socialmente en los países expulsores de migrantes. En realidad, más que en este sexenio al menos, más que un tema de desacuerdo con Estados Unidos, ha sido un tema que nos ha acercado en el fondo y en la forma a Estados Unidos. Al final los migrantes buscan llegar a Estados Unidos cruzando por la frontera con México y entonces es un reto que tenemos que enfrentar de manera conjunta y así lo hemos hecho. Desgraciadamente, la crisis sanitaria y la crisis económica derivada de la pandemia volvió a acentuar los flujos migratorios hacia el norte, pero traíamos ya en 2019 y el primer trimestre de 2020 una tendencia decreciente en la expulsión de personas, especialmente de Centroamérica y del sur de México. Entonces íbamos bien. Insisto, pues la pandemia nos ha hecho redoblar los esfuerzos y priorizar los recursos para atender a nuestros nacionales, sobre todo en términos de salud. Pero estamos convencidos de que este año, además con la visión de integración regional y de inversión social que tiene el presidente Biden hacia la región, vamos a retomar el impulso. Para decirlo de una manera muy coloquial, tenemos que llevar los dólares a donde está la gente para que la gente no vaya en busca de los dólares. Y llevar los dólares es llevar inversión, llevar infraestructura, llevar programas sociales, llevar escuelas, llevar estrategias y políticas contra el crimen común y el crimen y la delincuencia organizada. Y estamos en eso. Si me permites, secretario, regresando del bloque, hablamos un poquito de cómo se ve la perspectiva pospandemia y también de estos cambios electorales que se ven en la región, que me interesa mucho tu visión. Regresamos, si quieres, para hablar de estos temas después del corte. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete!
estimado subsecretario, pues la verdad es que muy interesante los retos que nos comentas, pues que se derivan de la pandemia, y esto nos hace pensar hacia adelante, hacia los próximos años. Estamos ya lamentablemente en el último bloque y todavía son muchas las preguntas que tenemos, además de una sorpresa al final que te quiero robar un par de minutos para ello, pero lo que quisiera preguntarte brevemente es cómo se ven los retos después de la región, perdón, después de la pandemia. La región, pues lamentablemente se afectó, como todos los países, pero de manera clara por la pandemia. ¿Cómo se ve los siguientes años para la región en este momento tras pues lo fuerte que vivimos todos los países con la pandemia? Bueno, serán momentos complicados, como lo son para el resto del mundo, pero más graves en la región, dada la desigualdad económica que hay entre los habitantes latinoamericanos y los problemas estructurales que tenemos permanentemente, ¿no? La pobreza extrema, la inseguridad. Esperamos que los nuevos gobiernos que están entrando en todos los países y que además la gran mayoría de ellos son de corte progresista, privilegien la visión social y humanitaria por encima de los indicadores macroeconómicos. Es necesario disminuir la pobreza extrema que hay en la región. Si no logramos eso, estaremos fallando y los problemas que tenemos en cada país se recrudecerán aún más. Entonces, pues veo un escenario con retos grandes, un escenario con oportunidades para que los gobiernos hagamos una muy buena tarea en términos sociales, y en la medida en que lo logremos, podremos pasar a un escenario optimista. Oye, subsecretario, y comentabas en los pasados bloques que pues ha habido cambios importantes en la región. Como dices, América Latina parece tender al progresismo. Recientemente vimos el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Mencionabas los procesos electorales que se vienen en Colombia, en Brasil. Recientemente hubo elecciones en la primera vuelta en Costa Rica. ¿Cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde va América Latina? Porque esto pues necesariamente, y en esta sucesión adelantada que se vive en nuestro país, pues necesariamente también pues, habrá interpretaciones hacia adelante de hacia dónde va la región, y México no podrá estar fuera de esa ola. ¿Cómo ves estos tiempos que se viven en América Latina de cara a los procesos electorales que vienen? Bueno, yo pienso que el progresismo seguirá ganando terreno. Efectivamente comentas Chile, pero también fue Honduras a fines del año pasado. Así es. Entonces, Bolivia volvió a votar por el movimiento del presidente Evo Morales, en este caso con el presidente Lucho Arce. Entonces, ha habido avances progresistas. Las encuestas en Brasil dicen que el expresidente Lula ganaría si hoy fueran las elecciones. Y en Colombia, a pesar de la dispersión que hay, el progresismo también va en una sección, en una tajada más grande, ¿no? del pastel electoral. Entonces yo creo que esa va a seguir siendo la ruta, y la verdad es que lo celebramos, dado que, como ya lo mencioné, necesitamos políticas de corte social, de corte humanitario, que ayuden a neutralizar los efectos negativos que ha tenido la pandemia en términos sanitarios y en términos económicos.
Oye, pues muy interesante todo esto que nos comentas. Pues América Latina por primera vez está en mucho tiempo presente en la discusión pública de México. Esto sin duda es parte de la visión del presidente López Obrador, pero también del esfuerzo que el canciller y particularmente la subsecretaría de tu cargo han hecho. Te agradecemos mucho el tiempo y compartir con el auditorio esta visión y lo que está pasando en la región. Pero antes de despedirte, quisiéramos robarte unos minutos para una sección que nuestro auditorio ya conoce, que se llama Bote Pronto, donde intentamos sorprender a nuestro invitado, a nuestros invitados siempre dándoles algunas palabras, y la idea es que nos puedas decir lo primero que se te venga a la mente. Algunas las hemos ido notando aquí a lo largo de esta plática. Entonces, es que nos puedas decir con una palabra lo que piensas o lo que se te viene a la mente con esto. Entonces, empezaría con la primera palabra, que sería Cuba. Nuestro hermano histórico, al que siempre defenderemos y del que siempre rechazaremos el bloqueo económico del que es víctima. Te rogaría que tratáramos de hacerlo en una palabra, okay. Para quedarnos con aquí. Me quedaría con hermano, ¿no? Hermano sería histórico. Con la idea. En esta lógica, pensaría en el otro extremo, OEA. Refundar. Panamá. Aliado natural de México. COVAX. Mecanismo lento. Okay. Ahora déjame pensar un poco más en conceptos relacionados con México. Te preguntaría primero, lo primero que se te venga a la mente, que cuando yo diga la palabra 4T. La gran transformación que necesita México. AMLO. El mejor presidente de la historia reciente. Canciller. ¿Canciller Ebrard o canciller como cargo? Canciller Ebrard. Inteligente, visionario, nacionalista y presidenciable. México. Líder en América Latina y el Caribe. Subsecretario, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que tu agenda es apretada. Apreciamos mucho estos minutos que nos has concedido y te agradezco en lo particular que hayas compartido con el auditorio lo importante que es para nuestro país en este momento la relación con América Latina y el Caribe. Muchas gracias y gracias al auditorio por vernos. Muchas gracias, yo el agradecido soy yo siempre por la oportunidad y el interés de que me escuchen y de conversar con ustedes, y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado subsecretario.